Me gustaría dar el pie al siguiente panel. Vamos a platicar sobre cadenas de valor sostenibles y cómo este nuevo gran desafío, bueno, es para las empresas. Así que, ¿qué opinas, Xavi, si comienzas con la presentación de este panel? Opino que vaya menudo panel que tenemos, porque Así es. nadie va a dudar que con las perturbaciones que tenemos y hemos tenido del COVID, de los conflictos bélicos, los problemas que han habido, la importancia de tener una cadena de valor sostenible. En todos los países han habido problemas en ese sentido. O sea que hoy contamos con un grupo, con un elenco de ponentes espléndido, como por parte de Endesa, Ángel Fraile, director de planificación de sostenibilidad y participación de los grupos de interés. En España y Portugal, Javier Herrero, director ejecutivo del Sistema B en México, doña Virginia Amilibia, director de N Global Strategy y entrenadora deportista de élite, ¿verdad que sí? Sí, claro. Y nuestro moderador, Eduardo Sou, exdirector de DERES, experto en sostenibilidad e integrante del cuerpo directivo de Empresability Uruguay. Ahí estamos, ni nada más ni nada Excelente menos. panel. Pues vamos con Eduardo Choi y nuestros expertos y expertas. Bueno, buenos días, buenas tardes para muchos también que nos están acompañando en este Congreso Euroamericano SER de Sostenibilidad Ética y Responsabilidad Social. Un gusto poder moderar este panel que, como ustedes ya habrán visto en sus programas, Cadenas de Valor Sostenibles, el nuevo gran desafío para las empresas. En esta oportunidad me acompañan como panelistas Ángel Fraile, director de Responsabilidad Social Corporativa y director de Planificación de la Sostenibilidad y Participación de los Grupos de Interés de Endesa para España y Portugal. Por otro lado, Virginia Amilibia, fundadora de la consultora N Global Strategy en España. Y Javier Herrero, director ejecutivo del Sistema B en México. ¿Cómo están? Muy Hola, bien. Buenas ¿Bien? tardes desde España. Muy bien. Buen día desde Bueno, México. muchas gracias por acompañarnos en este panel que, como decía, son el nuevo gran desafío para las empresas. En realidad, simplemente antes de arrancar con ustedes, yo pienso que todo lo que estamos hablando de responsabilidad social corporativa y quienes venimos trabajando en este tema hace muchos años, cada vez que surge algo nuevo o una nueva tendencia, es un nuevo desafío para las empresas. Entonces, las empresas al principio, cuando abrazaban el tema de responsabilidad social, empezaban tímidamente a tomar determinadas acciones, determinadas políticas dentro de la empresa. Pero hoy por hoy vemos que cada vez más, ya sea los grupos de interés, ya sea los consumidores, ya sea las regulaciones, le están pidiendo a las empresas que den un paso más. Y ese paso más parecería interminable. Y vemos que hoy se habla de la huella de carbono, se habla de la diversidad, se habla de los derechos humanos. Entonces a veces pensamos que las empresas están siendo bombardeadas por una cantidad de nuevas propuestas donde todo el mundo está expectante a ver cómo van a responder las empresas ante estos temas. Y la cadena de valor no podía quedar ajena, o sea, al principio veíamos que las empresas se preocupaban o se hacían responsables de sus operaciones dentro de su ámbito específico, pero también empezamos a ver que ya se les pedía ver quiénes eran sus proveedores, cuáles eran los impactos de sus proveedores en una cantidad de temas o sus distribuidores. Y ahí estamos viendo que ya no solo depende de mí, o sí depende de mí tener en cuenta qué están haciendo quienes integran la cadena de valor. Como decíamos, tenemos tres muy buenos panelistas hoy y con características particulares. Tenemos a Ángel, que está a cargo del área de responsabilidad social corporativa de una empresa como Endesa, que debe tener, después vamos a preguntarte, Ángel, cuántos proveedores y cuántos integrantes en la cadena de valor. Tenemos a Virginia,
que acompaña en ese desafío de que tienen las consultoras de hacerle cambiar la cabeza a los empresarios que muchas veces dicen, bueno, las cosas las veníamos haciendo hasta ahora, así nos salía bien, ¿por qué tengo que cambiar? Y luego tenemos a Javier, que está al frente del Sistema B en México, una nueva forma de hacer negocios. Tal es así que en algunos países, en Uruguay, por ejemplo, por mencionar uno, hay una ley específica, se creó una ley específica para el tipo de empresas B que tienen que no solo buscar la rentabilidad 100%, sino también beneficios para los grupos de interés. Así que en esta breve introducción le voy a pedir a Ángel, que por lo que estuve viendo en los sitios de Endesa, tiene un trabajo muy fuerte con los proveedores, ¿cuáles son los retos o cómo cuando una empresa como Endesa, que debe tener un número muy importante de proveedores, empieza a decirles, bueno, si quieren ser proveedores de nuestra empresa, generar valor para ustedes, pero también para nosotros, ya tienen que acompañarnos en ciertas políticas y alineamientos que nosotros tenemos de sostenibilidad. Contanos un poco, Ángel, cómo es ese primer paso y cómo lo vienen haciendo para poder alinear justamente a los proveedores o a la cadena de valor en sus políticas de sostenibilidad. Bueno, ante todo, antes de empezar, quería agradecer a la organización la oportunidad que nos da de compartir este fantástico panel y de tener presencia en este congreso. Y realmente yo diría que aquí no hay fórmulas mágicas. Hay una palabra clave que es, digamos, la progresividad, el ir poco a poco. Es cierto que en nuestro caso, hablabas antes del número de proveedores, fíjate que de hecho nosotros somos parte del grupo Enel, que es el líder europeo en el sector utilities. Entonces, la cantidad de proveedores que tenemos es enorme y es cierto que a lo largo del tiempo hemos venido trasladando a la cadena de suministro el compromiso con la sostenibilidad que tenemos, porque entre otras cosas, como sabéis, por ejemplo, ahora cuando estamos hablando de emisiones, una empresa como la nuestra que está ya comprometida con ya no el net zero emission, sino no emitir nada, estamos descarbonizando toda nuestra generación. Al final las emisiones que se nos van a quedar son básicamente las de la cadena de suministro. Hasta ese punto es importante, digamos, que todos nuestros proveedores estén metidos en esta dinámica. Entonces, sin extenderme mucho en eso, los retos, pues yo digo un poco lo que comentaba, hay que ir poco a poco, ¿no? Hay muchos retos con los que nos encontramos. De hecho, en el sector empresarial español, por ejemplo, más del 90% de las empresas son pymes. Entonces, hay un primer reto que viene derivado de la diferente dimensión que tenemos las empresas. Una gran empresa puede dedicar recursos a los temas de sostenibilidad, puede tener una visión estratégica de la sostenibilidad. A las pequeñas empresas y medianas empresas muchas veces están muy acuciadas también con la necesidad de retorno en el corto plazo y no tienen ni recursos ni posibilidades de pensar en esa visión más a largo plazo y en identificar que efectivamente apostar por la sostenibilidad les va a traer retornos, porque en el mundo en el que vamos nosotros les vamos a pedir requisitos de sostenibilidad, si no los tienen no van a poder acceder a ser proveedores nuestros, pero además si las tienen, si cumplen unos determinados requisitos de sostenibilidad, van a tener incluso condiciones ventajosas. Nosotros, por ejemplo, tenemos una actividad que es el confirming, en el que ayudamos a empresas, a nuestros proveedores que tienen unos parámetros de sostenibilidad elevados, a que tengan mejores condiciones económicas en ese confirming. Entonces, hay un gran reto, por no extenderme mucho, que tiene que ver con la diferencia de dimensión. También hay un gran reto que tiene que ver con la dispersión geográfica. Estamos teniendo proveedores en muy distintas geografías y eso implica que tienen diferentes realidades sociales, diferentes en realidades culturales y también diferentes entornos regulatorios, ¿no? Y también eso implica que a veces el que empiecen a implantar actuaciones de sostenibilidad o estrategias de sostenibilidad puede aparentemente en el corto plazo situarles en una posición competitiva inferior respecto a otras empresas que a lo mejor van solo a precio y obvian otros aspectos sociales o ambientales que en el corto plazo, porque al final en sostenibilidad estamos hablando de una gestión de riesgos avanzada, de medio largo plazo, pues puede implicar un impacto. En ocasiones también hay un problema o hay un reto que es el poder de negociación. Nosotros que se puede superar. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho una asociación que es Better Coal para poder negociar con los proveedores de carbón, cuando en su día teníamos centrales de carbón, el que se cumplieran una serie de requisitos de sostenibilidad, pero ahí nos encontrábamos negociando con vendedores
para los cuales el porcentaje que nos vendían era muy pequeño y en los que es muy difícil moverles a hacer cosas porque en un momento dado pueden permitirse dejar de ser tu suministrador. Y por terminar, que creo que me estoy extendiendo un poco demasiado, también esa falta de homogeneidad que a veces puede implicar esa peor situación competitiva. Lo voy a dejar aquí, luego si queréis os digo un poco cómo hemos intentado solventar esos retos. No, perfecto, porque voy a volver a ti, Ángel, pero me diste pie en algunos de los temas que tocaste a preguntarle específicamente a Virginia que ella, más allá de trabajar con grandes empresas en consultoría, trabaja con muchas pequeñas y medianas empresas que seguramente se enfrentan en algún momento ese reto de que, como decimos acá, de golpe y porrazo, un gran cliente les está pidiendo que empiecen a tomar acciones vinculadas a temas ambientales, a temas sociales. No hablemos de derechos humanos cuando estamos hablando de una pyme. ¿Y cuál es ese reto que la consultora, Virginia, encuentran cuando se tienen que sentar frente a una empresa y decirle, miren, esto va por aquí, ya lo que veníamos haciendo lo podemos seguir haciendo, pero si no incorporamos esta nueva visión, en el largo plazo o en el corto plazo van a quedar fuera del mercado? Bueno, pues como bien dices, Eduardo, nosotros trabajamos con empresas grandes, pero la mayoría de las empresas son pymes, ¿no? Son empresas hasta 500 trabajadores y del orden incluso de 40 trabajadores, que muchas veces son talleres auxiliares de grandes empresas, ¿no? El gran reto que lo voy a resumir rápidamente es redefinir qué significa el éxito en los negocios, ¿no? Y al final esto nos lleva a pensar en un compromiso de incorporar no solamente resultados financieros, sino también otro tipo de resultados que al final revierten económicamente y en la sostenibilidad de la organización. Pero es un cambio realmente cultural, interno, pero también de relaciones, ¿no? Porque no podemos olvidar de que para dar respuesta a estos retos que son mucho más globales, tenemos que incorporar nuevos actores, ¿no? Y esto es el gran reto, un reto cultural, con todo lo que eso significa, ¿no? Las pymes todavía no están preparadas, no están, bueno, como decía Ángel, están en los primeros estadios, ¿no? En que la norma viene y te obligan. O vienen las grandes empresas y eres un taller auxiliar y tienes que empezar a hacer cosas de otra manera, ¿no? Es el primer punto de arranque. Cuando ya empiezan a tener un poquito más de incorporación, pues bueno, pues ya empiezan a incorporarlo dentro de su propia cultura, ¿no? Y el reto es incorporarlo en la planificación estratégica. Cuando ya una empresa en su visión estratégica lo incorpora, es cuando empieza a ser el motor de cambio realmente y donde se empieza el proceso de transformación. Pero es un reto cultural, un reto de personas. Bien, ahora, Virginia, tú decías un reto cultural, un reto de personas, pero también hay un tema concreto de negocios, ¿no? Entonces, Claro, a sí. veces, ¿cómo puede esa pequeña y mediana empresa, que obviamente no es lo mismo una pequeña y mediana empresa quizás en España, en Brasil, en México, que lo que puede ser en otros países, y como este congreso abarca justamente todo, pero ¿cómo puede la empresa decir, bueno, yo invierto y apuesto a transitar por este camino porque sé que a la larga me voy a diferenciar de mis competidores? ¿Cómo hacemos ese clic para poder tomar esa decisión? Bueno, cuando tú te pones a trabajar, bueno, nosotros trabajamos muy codo con codo, muy metidos en los propios procesos de la organización. Cuando ellos abren esa visión y empiezan a tener conversaciones con sus proveedores, con sus ámbitos de influencia, empiezan a ampliar esa visión. Cuando ese clic se produce, muchas veces, bueno, a nosotros nos pasa que incorporamos a las personas añadidas al proceso de reflexión estratégica. Y es cuando las soluciones que se plantean tienen muchísimo más alcance. Y es cuando se produce ese cambio, cuando se incorpora realmente en el pensamiento estratégico. Y se invita. Nosotros hemos hecho procesos como ejemplos en los que hemos invitado a proveedores, a clientes y se han buscado soluciones conjuntas a retos de una de las empresas. Y eso ha funcionado dando resultados de negocio a todos los actores, que esto es importante, ¿no? Porque es un cambio de ganar todos, no ganar solamente una de las empresas, ¿no? Y en ese proceso estratégico, las empresas que dan el paso, que no son muchas, todo hay que decirlo, pero cuando lo dan y nos permiten esa apertura, es cuando se produce el gran cambio.
y automáticamente ya entra el proceso también interno de cambio cultural. Y ese cambio cultural, y me voy hasta México ahora y vamos a hablar un poco con Javier. Obviamente, el tema de las empresas B es algo que está creciendo, que en todos los países lo vemos, y está todo el tema de la certificación B. ¿Qué valor agregado, si estamos pensando en una empresa que de alguna forma forma parte de la cadena de valor? Y también te pregunto a ti, Javier, pero le voy a hacer la pregunta también a Ángel, como en la otra punta. Una empresa que tiene certificación B, ¿ha probado tener ventajas competitivas o al menos ventajas de posicionamiento cuando se presenta a una empresa, sea un llamado de precios, a ofrecer un producto, una licitación, simplemente por certificada? Y antes que tú me respondas, le tiro la pregunta a Ángel. Si ustedes ven empresas que tienen cierta certificación, ya sea B o que estén reportando de alguna manera, si eso lo toman como un valor agregado luego para establecer una relación comercial. Javier, voy contigo primero. Ángel o Javier, perdón, Eduardo, buen día. Javier. Lo primero, bueno, también agradecerles Javier. la invitación a Sistema B México. Soy español, aunque llevo 14 años ya viviendo en México, entonces de ahí el acento. Miren, las empresas B en este momento forman ya una comunidad creciente de casi 6.000 en todo el mundo, casi 1.000 en Latinoamérica. Y creo que todo lo que tienen ellas en común es también, y conectando con lo que decía Virginia, están conectadas con esta idea de redefinir el sentido del éxito en la economía. Y se están visualizando como agentes de cambio, como una fuerza para el bien. Para ello han tenido que pasar por un proceso de medición y de verificación exhaustivo para obtener esta certificación. Entonces, algo que promovemos desde el movimiento B es que las empresas entre ellas se vinculen y se articulen. Entonces, vamos a encontrar que hay muchas empresas B que están integrando la cadena de valor de otras empresas B más grandes o de otras empresas que están conectadas cada vez más con esta mirada de que el impacto que genero como empresa ya no es solo lo que hago dentro de mi operación, sino lo que hago también con todos mis grupos de interés. Y este es un tema clave. Desde este paradigma que estamos cambiando de un capitalismo centrado en el accionista a un nuevo capitalismo que integra a todos los grupos de interés. Entonces, este punto es clave. Cuando una empresa se mide para ver cuál es el impacto social y ambiental que genera y lo hace con el mismo rigor que el impacto financiero que tiene, está también midiendo cuál es el impacto que genera su cadena de valor. Y podemos entrar con más detalle un poquito más adelante. Bien, y entonces la segunda parte de la pregunta es para Ángel. Yo estuve viendo un poco el último reporte y la política, el compromiso de sostenibilidad que están desarrollando en Endesa, y veo que han tenido un avance importante en cuanto a la cantidad y el porcentaje de proveedores que están siendo alineados con las políticas o están siendo auditados dependiendo del nivel de riesgo que tienen. ¿Cómo valoran ustedes como empresa cuando un proveedor nuevo quizás les presenta ya cierto camino recorrido junto a, puede ser una empresa B, pueden tener una pequeña certificación en algún otro aspecto? ¿Qué peso tiene eso? Estás muteado, Ángel. Cierto, disculpadme porque no quería que entrara ruido de fondo. Decía que, respondiendo a la pregunta, nosotros, de una forma un poco larga e indirecta, nosotros lo que tenemos claro, como decía al principio, y más actuando en un entorno europeo, donde sabéis que hay una directiva que está prácticamente a punto de salir sobre la debida diligencia en la cadena de suministro, tenemos
muy claro desde hace tiempo también por lo que os comentaba, que probablemente, digamos, que nosotros seamos excelentes en temas de sostenibilidad en nuestra gestión directa se da por descontado. Donde se pone el foco es en la cadena de suministro. Por lo tanto, también ahí es donde tenemos que tener el foco para asegurarnos de que está alineada con todo nuestro compromiso en la sostenibilidad. Entonces, como comentabas, estamos haciendo muchas cosas que también yo creo desde el punto de vista de analizar cómo de interesante es abordar los temas de sostenibilidad por parte de las pymes, es interesante porque te marca un poco el camino y te marca que ahí vas a tener oportunidades de negocio. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros, si una empresa quiere ser proveedora de Endesa, pasa por un proceso de calificación donde se analizan aspectos sociales, ambientales y éticos de la empresa y donde se le piden una serie de compromisos. Cuando hacemos las licitaciones estamos incorporando de forma obligatoria determinados aspectos de sostenibilidad, pero además también estamos incorporando lo que llamamos la K de sostenibilidad, que es que además de analizar aspectos técnicos y económicos, analizamos entre los diferentes proveedores que aspiran a esa licitación cuál es su desempeño en determinados indicadores ambientales o sociales que nos interesa destacar. Promoción de empleo local, diversidad en la empresa, utilización de vehículo eléctrico, huella de carbono, dependiendo, digamos, tenemos una biblioteca para seleccionar esos indicadores. Y como decía, incluso estamos utilizando ese confirming circular, digamos que estamos ligando el que el proveedor tenga una excelencia en determinados aspectos ambientales, tenga algunas certificaciones y tenga algunos aspectos relacionados con la huella de carbono para que tenga mejores condiciones en el confirming. Es decir, que de forma indirecta diría, o si queréis por contestar directamente a la pregunta, ¿estamos preguntando si tiene compromiso con el Pacto Mundial? Sí, y eso es obligatorio. ¿Estamos preguntando si es una empresa B? No, seguramente si es una empresa certificada como empresa B, todo lo que le estamos pidiendo lo va a tener mucho más fácil para poder cumplir. Entonces, yo creo que el valor, en nuestro caso, siendo no vendiendo lo que no es, no puedo decir que estemos dando un valor específico a que tú tengas una certificación de empresa B, pero claro, evidentemente, si tú has recorrido ese camino o el camino que comentábamos antes de tener esa visión estratégica y apostar por la sostenibilidad, todo lo que te estamos pidiendo, sin duda, va a ser mucho más fácil que lo cumplas, puedas ser calificado y tengas mejor evaluación cuando estamos haciendo una licitación. Perfecto, clarísimo, Ángel, y bueno, ahí tenemos algún deber para Javier, que ya le dejamos que el valor agregado de la certificación y los tránsitos que tienen que hacer las empresas. Pero vuelvo a Virginia. Muchas veces las empresas tienen una especie de ideal en cuanto a quiero certificar, quiero el sellito, quiero el logo de esto, porque creo que me va a posicionar. Seguramente se enfrentan muchas veces a ese tipo de pregunta o me acaban de ofrecer una certificación y ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿Me sirve para algo? ¿Cómo afrontan ustedes cuando a veces la ansiedad del empresario o de quien está a cargo les empieza a empujar y ponen la carreta delante de los bueyes porque quieren primero el loguito o la certificación o adherir antes que hacer todo el proceso? Sí, bueno, de esto suele haber mucho porque muchas empresas pequeñas piensan que el sello ya te va a dar la entrada o las oportunidades, como decía Ángel, ¿no? Y no es la verdad va por otro camino, ¿no? Que el sello es la consecuencia o la visibilidad de algo que tú haces bien, o lo integras dentro de la empresa o es difícil. Esa es una de las grandes batallas, Eduardo, porque el gerente normalmente quiere el sello y tú le estás diciendo vamos a medir, vamos a diagnosticar, vamos a empezar el camino, ¿no? El recorrido. Un cambio un cambio cultural, un cambio de este calado, ¿no? Que además estamos extendiendo el impacto de la propia organización, no se hace de la noche a la mañana y es un recorrido donde hay que ir dando pasos firmes, pero pasos pequeñitos, ¿no? Nosotros en las pymes nos encontramos muchas empresas que no tienen ni definida su propia cadena de valor. Pues ya el primer paso no es el sello, es definir la cadena de valor, ¿no? Porque es la primera medida y el primer pasito que tenemos que dar para empezar luego a recorrer el camino con creencia, con velocidad, con lo que queramos, ¿no? Pero el primer paso es el primer paso y no se puede construir la casa por el tejado porque se cae muy rápido. Hay muchas empresas que en otro tipo de certificaciones las han hecho, las han pagado, las han dado,
pero los proveedores, los clientes no son tontos, o sea que al final eso no se sostiene. Entonces, si estamos hablando de sostenibilidad en un futuro, tenemos que hacer las cosas bien. Pero bueno, ahí solemos tener que dedicar un poquito de tiempo para convencer a los gerentes que las cosas se hacen desde la honestidad y desde el primer paso, ¿no? Y que eso da luego fruto, gran fruto a largo plazo. Sí. No sé si alguien quiere agregar algo sobre esto, porque si no, yo iba a pasar a consultarles desde la experiencia de cada uno, si podían ilustrarnos con algún caso o algún hecho donde se pone en riesgo el éxito o el valor de la empresa por motivo de un manejo irresponsable por parte de alguien dentro de la cadena, que lo hemos visto mucho. Los casos muy típicos son los de la indumentaria, cuando se hacen auditorías en algunos países con trabajo infantil, que son quizás los más clásicos, pero a veces están mucho más escondidos de lo que nosotros creemos y pueden poner en riesgo justamente el éxito de una acción o el propio valor de la empresa. Dejo el tema y quién agarra la posta. Bueno, pues yo si queréis un caso, no voy a decir nombres, pero un caso negativo, ¿no? Es una empresa sólida que se viste de sostenibilidad, bueno, y uno de sus talleres auxiliares es un taller con minusválidos, les tienen amarrados de arriba abajo. Eso no es crear valor conjunto. Nosotros estamos haciendo un análisis de viabilidad del negocio pequeño y es que es inviable. No se sostiene, ¿no? Entonces, una de las propuestas que nosotros hemos hecho es, por favor, sentémonos todos en una mesa para que esto sea sostenible y beneficioso para todos, ¿no? Eso es un caso que no es un caso extremo, que se produce, que es una cultura anterior y que se va haciendo. El taller auxiliar, donde las tareas que yo no quiero hacer las hace otro y las hago a precio muy barato, rayando a veces ciertas ilegalidades, con lo cual, bueno, ese es un caso en negativo. Y también hay casos positivos, evidentemente, de justo lo contrario, ¿no? Y en empresas industriales que han abierto el abanico a incorporar en esa reflexión a proveedores clave, no a todos, pero sí a los proveedores clave, y uniendo temas de digitalización han dado innovaciones bastante interesantes que lo hemos medido y ha dado un beneficio para todos, ¿no? En la propia cadena. Bien. Si me Ángel, permites, Eduardo, sí. En mi caso voy a tomarlo desde el lado positivo, de cómo una gran empresa, y siguiendo un poco la línea que comentaba Ángel, ¿no? De cómo puede reconocer a aquellas empresas que forman parte de su cadena de valor, que ya tienen un desempeño en el ámbito de la sostenibilidad, ya sea porque tienen la certificación B o porque están pasando por un proceso, pero vamos a ir un paso más allá. Es el caso de Natura. Natura es una empresa brasileña del sector cosmético que que ha tenido una evolución, que le ha hecho formar parte de un grupo más grande que se llama Natura & Co, que integra también The Body Shop, Avon y una empresa australiana que se llama Aesop. Es una de las empresas más grandes del movimiento B a nivel global. Natura desde hace ya muchos años tiene un programa precisamente orientado a la mejora del impacto de sus proveedores, pero también lo relevante aquí es como no solamente busca que sus proveedores cumplan determinados estándares, sino que también crea las condiciones para que puedan seguir mejorando, que creo que esto es lo clave del liderazgo de este tiempo de las empresas. O sea, sabemos que podemos encontrarnos una cadena de valor muy amplia o muchos proveedores que están llamando a nuestras puertas para querer formar parte de nuestra empresa, ¿no? Como cadena de valor. Pero creo que lo que marca la diferencia entre una gran empresa comprometida con el desarrollo sostenible y una que todavía no está tanto en esa dirección es precisamente cómo va irradiando o creando las condiciones para que otras más pequeñas puedan avanzar también a una velocidad relevante en este tema, ¿no? Tenemos varios ejemplos en Latinoamérica de empresas del sector financiero que han invitado a su cadena de valor a medirse y a recibir un acompañamiento adecuado con una herramienta como la herramienta de evaluación B. Entonces creo que hay ese punto diferencial, ¿no? Ya no solamente lo que te pido, sino también cómo te acompaño y qué tipo de margen doy, porque sabemos que nadie es perfecto al principio y que nos vamos a encontrar con empresas dentro de nuestra cadena de valor que seguramente nos van a sorprender tal vez negativamente en un momento y que ahí vamos a ver cuál es su compromiso real para querer ir en los pasos o en la dirección que buscamos como empresa, o tal vez habrá que decirles, pues, tienes un tiempo, si no lo logras, oye, tendremos que buscar otras opciones.
Sí, yo por apuntar, la verdad es que podría traer algún ejemplo. Me parece estaba pensando en el ejemplo incluso que antes mencionaba un poco por encima de Better Call, que yo creo es un buen ejemplo de cómo trasladar a la cadena de suministros compromiso en una situación un poco compleja, pero quería sobre todo incidir en una cosa que comentaba Javier, que yo creo es importante, porque hablamos mucho de la exigencia que va a ser trasladada por el regulador en Europa, por lo menos, y por las grandes empresas al proveedor. Pero también es verdad que hay un punto importante que es ayudar, acompañar a ese proveedor, que muchas veces es una pequeña o mediana empresa, en el camino, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que también es en parte responsabilidad de las grandes empresas, traccionar no solo exigiendo, sino también ayudando. Y para eso incluso yo creo es interesante, hay una labor como la que contaba Virginia, ¿no? de las propias consultoras que pueden ayudar, y también hay una labor desde foros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora mismo en España estamos en un proyecto que está lanzando la Red Española del Pacto Mundial para capacitar, es un proyecto de capacitación de proveedores sostenibles. Es importante que desde foros como pueden ser, yo hablo de España, foros como Forética o el Club de Excelencia de Sostenibilidad, creo que en todos los países de Latinoamérica también de Centroamérica también hay organizaciones similares o redes locales del Pacto Mundial, se puedan desarrollar herramientas donde a lo mejor se puede volcar el know-how de esas grandes empresas, traducirlo a un lenguaje sencillo que puedan entender las pequeñas y medianas empresas y que les pueda dar claves para ayudarles a empezar yo creo una de las cosas fundamentales que hemos comentado en las reuniones, ayudarles a integrar estratégicamente la gestión de la sostenibilidad y ver que eso reporta beneficios a la compañía, y darles herramientas sencillas que en empresas con pocos recursos les permitan hacer una gestión de estos temas. Yo creo que es muy importante ayudarles en ese acompañamiento. Perfecto, Ángel. Gracias por esa aclaración, pero yo creo que sí, que todas las organizaciones y los movimientos juegan un rol fundamental, porque muchas veces las empresas dicen, bueno, ¿y por dónde comienzo? O muchas veces lo que sucede, y seguramente Virginia lo tenga muy claro, en las pymes es la soledad sí, que muchas veces se encuentran las empresas donde dicen, bueno, ¿con quién puedo conversar esto? Y estoy muy solo y no sé. Bueno, a veces que las grandes empresas ese tema no lo tienen, pero el apoyo es fundamental. Lamentablemente ahora estamos llegando al fin de este panel, pero no quiero cerrarlo sin antes pedirle a cada uno, hagamos un ejercicio hipotético. Si tenemos frente a una empresa, ya sea grande, que tiene que desarrollar su cadena de valor, o sea, una pyme que se va a integrar a una cadena de una empresa de mayor porte, ¿qué le dirían o por dónde les dirían que comiencen? Obviamente una empresa empieza de cero, y eso lo tenemos claro, pero ¿cuál sería el camino o la sugerencia? Porque nosotros no hablamos de consejos, pero la sugerencia por dónde. Y arranco con Virginia primero, les pido sí, ser lo más concreto posible. Bueno, el primer paso es mapear la cadena de valor, la de uno y la integrada, ¿no? Si es un proceso integrado, mapear la cadena de valor donde estamos ubicados cada uno y dónde contribuimos en ese valor, ¿no? Bueno, mapear, si queréis... mapear y evaluar, sí. Sí, pero el primer paso, como has dicho, el primer paso, Eduardo, yo te digo, primero mapear y luego a partir de ahí vamos dando el siguiente paso. Pues yo, apuntando por lo que decía, en lo que decía Virginia, efectivamente te diría, eso es literalmente el SDG Compass. El Pacto Mundial sacó una guía para ayudar a las empresas a fijar sus compromisos y fijar su aportación a los ODS. Y básicamente lo que decía era esto, muy resumido. O sea, yo lo he resumido perfectamente, Virginia, es mapear cuál es toda mi cadena de valor y ver a qué objetivos de sostenibilidad puedo aportar más desde mi negocio y centrar mi estrategia de negocio hacia eso. Y por mi parte, abundando en lo que comentan Virginia y Ángel, aportar también esta otra herramienta, que es la herramienta de evaluación B, que es una herramienta gratuita, sin costo, que se adapta tanto para empresas chicas, pequeños emprendimientos, como para grandes multinacionales. Creo que también desde la perspectiva de Latinoamérica hay un tema muy relevante, y perdonen que me extienda un poquito.
incorporar en nuestra cadena de valor a empresas que están generando impacto directo en problemáticas sociales o ambientales de nuestro entorno va a fortalecer todavía más el impacto de las medianas y grandes empresas. Para eso, mapear comunidades como las de las empresas B creo que es un aporte de mucho valor, porque son empresas que ya han pasado por un proceso de due diligence, de debida diligencia, exhaustivo y riguroso, y que por lo tanto en este caso vamos a ganar mucho tiempo a la hora de verificar que verdaderamente estoy incorporando a un socio de confianza a mi comunidad. Sería por mi parte. Y muchas gracias por la oportunidad, Eduardo. No, Javier, gracias por tu comentario. Sé el esfuerzo que está haciendo la comunidad B a nivel global y que está construyendo sobre muchas otras cosas también que se vienen haciendo. Como les decía, lamentablemente el tiempo es tirano. No importa si estamos en Uruguay, en México o en España, el dicho es el mismo. En primer lugar, agradecerle a los organizadores del Congreso Euroamericano SER, pero especialmente agradecerle a Ángel, a Virginia, a Javier por haber brindado sus conocimientos, su tiempo, en un tema que, como decíamos al principio, es uno de los grandes desafíos y bueno, y lo vemos en el día a día cuando estamos trabajando con empresas. Seguramente es un tema que va a traer más y espero poder encontrarnos en otra oportunidad y seguir conversando porque sin duda también quedaron muchísimos temas por expresar en el tintero. Los invito sí a visitar tanto las empresas B, el sitio de N Global Strategy, donde tiene muchas cosas, y sin duda entrar y descargar las políticas y los compromisos de sostenibilidad de Endesa y sus reportes que tienen lugares especiales y específicos de las acciones que están haciendo con la cadena de valor. Y bueno, y a todos los invito a seguir participando en este congreso, que esperemos que sea muy útil y muy enriquecedor para todos. Muchas gracias a ustedes tres y a todos que acompañan. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Un saludo. Muchísimas gracias, Ángel, Eduardo, Virginia, Javier, por este maravilloso panel. Pero antes de poder hablar de estos temas tan importantes y sobre todo de las reflexiones tan importantes, quiero presentarles a una persona que ha sido muy estratégica y que forma ya parte del equipo de la Fundación Grupo México. Está con nosotros Fer Ortiz. Fer, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionada por escuchar tantas pláticas tan interesantes. La verdad que para mí, como niña de 22 años, esto es sumamente importante y pues he absorbido mucho. Gracias a todos. Hemos aprendido mucho Sí. y bueno, pues hoy estás acá con nosotras. Hay todo un equipo trabajando detrás de cámaras que seguramente, bueno, solamente mencionamos sus nombres como Emanuel, el equipo de interpretación de lengua de señas, el equipo de disruptivo que también estuvo apoyando. Entonces hay todo un equipo atrás y es importante también reconocer el trabajo que hace. Sí, por supuesto. Y bueno, pues ya nos platicaba Javier hace un momento, Fer, la importancia de cuando nosotros, bueno, Eduardo les preguntaba cómo hacemos si una empresa quiere empezar ya a equilibrar su cadena de valor, pues de una manera sostenible, ¿no? Y responsable. Y Javier pues nos hacía mención que si incorporas y haces alianzas con otras empresas que generan un impacto positivo, tanto esas personas, empresas crecen, como tu propia empresa también está creciendo, ¿no? Y no importa si eres pequeña, si eres mediana o si eres un gran corporativo, creo que estas medidas o pues este camino hacia la sostenibilidad, pues todos lo podemos ir empezando a nuestra manera y bueno, también ya nos compartían lo del Pacto Mundial Sí. que es muy importante. ¿Qué te pareció, Fer? Muy, muy interesante y muy importante. Gracias a todos por estar aquí.